Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Guillermo Sevilla Gálvez. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A la vez soy asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. También con estudios de maestría en Derecho Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También soy egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, soy autor de libros y obras relacionadas al derecho constitucional penal, esencialmente. Es así que he escrito el libro Medios impugnatorios en el proceso penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la editorial Gaceta Jurídica, artículos diversos en revistas especializadas en derecho como Gaceta Constitucional o Gaceta en general, Thomson Reuters, entre otras. Además, soy docente y expositor en materia constitucional, en materia civil y en materia penal, ¿no? Y tendremos el honor en esta oportunidad de dictar el diplomado en Derecho Procesal Constitucional, abarcando pues aspectos doctrinarios, aspectos conceptuales, para más adelante abordar los procesos constitucionales de la libertad previstos en la Constitución Política del Perú y en el Código Procesal Constitucional. Sin más preámbulo, abordamos el tema del día de hoy, que es Constitución y proceso. Antaño se concebía pues la Constitución como una mera norma política, ¿no? Que carecía o no contenía un contenido jurídico vinculante, es decir, obligatorio, sino que se concebía como una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, es decir, del Estado. En la actualidad ese concepto ya ha cambiado, ¿no? No cabe duda, pues, señores, que la Constitución es una norma jurídica y a la vez política, suprema del ordenamiento democrático de un Estado. Hay muchos estados, muchísimos en el mundo, así como el peruano, que tienen una carta magna, una constitución. Ha habido pues un tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Y esto, ¿qué supuso? La necesidad pues de dotar un ordenamiento jurídico al ordenamiento jurídico de mecanismos que salvaguarden la plena vigencia del principio de supremacía constitucional, es decir, la vigencia de la Constitución como norma suprema, ¿no? Mecanismos que salvaguarden la Constitución. Y no solo eso, ¿no? Sino también que existan instrumentos o mecanismos que tutelen, defiendan o restituyan derechos fundamentales. ¿De quién? De todos nosotros, ¿no? Superando el principio de soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley y a los códigos como normas máximas, normas supremas, para colocar encima de estos ordenamientos la Constitución. Es decir, encima de la ley y de los códigos se ubica la Constitución en el vértice, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y por qué tanto amor a la Constitución? ¿Por qué tanta devoción a la Constitución? No olvidemos, pues, señores, que en la Constitución, al menos la Constitución peruana, se divide en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos indica o consagra las diversas instituciones o entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, se ubica que es el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la OMPE, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dice la Constitución cómo se organizan estos órganos y cómo funcionan.
cómo funcionan pues las instituciones del Estado, cómo se componen, cómo se organizan y cómo funcionan. Muy bien, ese es un aspecto de la Constitución. Un segundo aspecto de la Constitución es el establecimiento del programa económico. Y en la Constitución actual, la de 1993, no cabe duda que está consagrado pues la economía social de mercado, instaurada en esta Constitución. Esa es la novedad de esta Constitución actual. Pero sobre ambos conceptos existe para mí uno que es de vital importancia, el más importante, el más relevante, y que tiene que ver con el quehacer nuestro constitucional. Es decir, el establecimiento de los derechos fundamentales de las personas humanas. A la vez, consagra también principios, valores constitucionales. Si ustedes abren una constitución vigente, van a encontrar en sus primeros artículos ello precisamente, ¿no? El concepto de persona humana o los derechos fundamentales o derechos constitucionales de la persona humana, ¿no? Desde el primer artículo. Muy bien, sigamos. El derecho pues procesal constitucional es la concretización de la ley fundamental en dos sentidos, es decir, concretiza lo que manda la Constitución, lo que manda la Carta Magna. Ya que es un derecho constitucional concretizado y que sirve al tribunal y que le sirve al Tribunal Constitucional para concretizar la ley fundamental. El Tribunal Constitucional, como órgano supremo, última instancia de tutela de derechos fundamentales o constitucionales, utiliza precisamente o interpreta el texto constitucional, ¿no? A la vez que defiende el texto constitucional. Muy bien. Entonces, no se trata pues de aplicar la Constitución en función a las normas procedimentales, ¿no? Sino que a esas normas hay que darle un contenido propio, conforme lo ordena la Constitución. Si bien el derecho procesal constitucional también requiere partir y remitirse a los principios generales del derecho procesal, ello será posible pues en la medida que este sea, sea afín con los principios y valores constitucionales. Es decir, que el derecho procesal constitucional sirva para la aplicación o la concretización de los principios y valores constitucionales que hemos señalado y que se encuentran previstos en la Constitución. Por eso el derecho procesal constitucional no debe ser entendido desde un punto de vista o desde un sentido positivista y privatista, sino que debe ser entendido como un derecho procesal garantista, propio de un pensamiento institucional que atiende a las demandas de los particulares en su misión suprema, ¿cuál es? La tutela subjetiva de los derechos fundamentales o constitucionales, ¿no? Y que sirva a las exigencias objetivas del Estado de Derecho, la tutela objetiva de la Constitución. Es decir, avanzando un poquito más, diremos pues que el derecho procesal constitucional debe servir para la tutela o la restitución de derechos fundamentales que sean amenazados o que sean efectivamente vulnerados. Pero también debe servir para preservar la norma suprema o la supremacía constitucional, es decir, que sirva para la defensa de la Constitución. Muy bien. ¿Qué más podemos decir al respecto? Sin embargo, señores, el instrumento del derecho procesal constitucional, o sea, si bien es cierto, sirve para la tutela de los derechos afincados en la Constitución, sin embargo, hay normas que no están consagradas, derechos fundamentales que no están consagrados en la Constitución. Y entonces, ¿dónde se encontrarán? Dirán ustedes. Se encuentran pues afincados en el denominado bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad, señores? Es aquel ámbito jurídico donde se ubican normas, otras normas
que también tutelan o protejan derechos fundamentales. Pero no solamente normas, sino también en aquellos pronunciamientos denominados jurisprudencia, ¿no? Que se encuentran, pues, ya sea en jurisprudencia interna, expedida por él, o creada por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, sino también en aquellos instrumentos internacionales de tutela de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Muy bien, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos también. Entonces, por ejemplo, a nivel interno, si una norma no se encuentra consagrada en la Constitución, eso no significa que no sea objeto de protección a través del proceso constitucional correspondiente, sino que puedo remitirme a una norma positiva, a un código o a una ley, o a alguna norma de menor jerarquía. Por ejemplo, el derecho a prestar voluntariamente el servicio militar obligatorio. Eso no está en la Constitución. ¿Dónde la encontramos? En el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, referido a los derechos que protege el habeas corpus. Los invito a revisar entonces. Por ejemplo, si se invoca o se alega que a una persona se le ha detenido o se le ha privado su libertad para forzarlo a prestar el servicio militar obligatorio a un joven que transita por la calle y el joven no desea prestar servicio militar. No obstante que prestar servicio militar, nadie duda que es hasta cierto punto un deber, una obligación de todo ciudadano. Pero supongamos que un joven no desea, porque tiene otro proyecto de vida, seguir estudios o trabajar o irse al extranjero eventualmente, o porque además, por ejemplo, debido a su convicción religiosa, su convicción ideológica o su convicción política, no desea prestar el servicio militar obligatorio. No cree, por ejemplo, en la violencia ni en usar armas, y no se le puede obligar, y se le detiene y se le recluye en un cuartel. Puedo interponer un habeas corpus, correcto, pero yo puedo invocar también como norma de esta demanda de habeas corpus el artículo 25, ¿no? Donde habla precisamente, pues, de el derecho de prestar voluntariamente el servicio militar obligatorio, o en otras palabras, alegar la objeción de conciencia que no está prevista en la Constitución Política del Estado peruano. Otro derecho fundamental de naturaleza procesal que yo puedo alegar en una demanda, por ejemplo, de habeas corpus o de amparo, es el plazo razonable de un proceso, ya sea civil o un proceso penal. Tampoco el plazo razonable está previsto en la Constitución, donde ha sido reconocido o recogido en la jurisprudencia. ¿Y en qué jurisprudencia? En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Entonces, no todo lo, digamos, si hay un derecho que no está en la Constitución previamente establecida, puedo invocar otras normas o fallos jurisprudenciales o tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, adentrándonos un poquito más a lo que es el derecho procesal, diremos lo siguiente, ¿no? En general, antes de entrar al derecho procesal constitucional, el derecho procesal es una rama del ordenamiento jurídico que rige la actuación de los órganos jurisdiccionales y de las partes en el seno de un proceso con el fin de aplicación de derecho sustantivo al caso concreto. ¿Qué significa esto, no? Que el derecho procesal es un instrumento que sirve al derecho y que rige o norma la actuación de las partes al interior de un proceso. Y también norma la actuación de los órganos jurisdiccionales al interior de un proceso, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué sirve? Para la aplicación de un derecho sustantivo. Por ejemplo, el proceso civil. A través de un proceso civil yo puedo aplicar o invocar normas del Código Civil sustantivo. Muy bien, el código adjetivo es el Código Procesal Civil y el sustantivo para aplicar es el
Código Civil. Muy bien. ¿Qué más tenemos, señores? ¿Qué más diremos del derecho procesal? Es un conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. Muy bien. ¿Y quién establece el código, ¿no? Que es el instrumento concretizado del derecho procesal? El legislador, a través de unas leyes, establece códigos donde se establece el proceso y donde se establecen los procedimientos correspondientes. Asimismo, ¿para qué sirve este conjunto de normas? Para establecer cómo la organización del Poder Judicial, cómo se organiza el Poder Judicial, a través de sus diversos jueces, a través de sus instancias, de sus operadores de justicia, etc. También sirve para determinar la competencia de los funcionarios que integran, ya lo hemos dicho, ¿no? Y la actuación del juez y de las partes en la sustanciación del proceso, es decir, en el desarrollo del proceso. Muy bien. Entonces, diremos que el proceso es un instrumento jurídico que el Estado establece para conducir la aplicación de normas jurídicas generales al caso concreto, para concretizar normas sustantivas. Y son una serie de actos de procedimiento que tienen como fin la constitución del orden social. Sirve para resolver conflictos de intereses y para restablecer la paz social. Muy bien. ¿Y qué más podríamos decir de la Constitución, no? La Constitución, señores, que es a la que sirve el proceso constitucional, no solo es una norma jurídica suprema, formal y estática, sino es material y dinámica. Esa norma en la cual se fundan las demás ramas del derecho. Todas las demás ramas del derecho tienen como base, como fundamento la Constitución, y a la vez es una norma que integra o norma de la unidad a la cual se integran las demás normas que hemos mencionado. La Constitución se encuentra en el vértice del ordenamiento jurídico. Ustedes se acuerdan de la pirámide kelseniana. Por ejemplo, haremos un bosquejo que a mí siempre me resulta útil, ¿no? Muy bien, a ver. Esta es la pirámide kelseniana que hasta ahora para mí tiene vigencia. Muy bien. Aquí tenemos, pues, señores, en el vértice, en la cima, la Constitución. Muy bien, Constitución. Y debajo de la Constitución, ¿qué normas más ubicamos? Ubicamos, por ejemplo, la ley o norma con rango de ley. Y estas son las denominadas normas infraconstitucionales. Y debajo de las normas infraconstitucionales encontramos las normas infralegales. Por ejemplo, reglamentos, ¿sí? Resoluciones administrativas, ¿no? Muy bien. Administrativas. ¿Y para qué hacemos esta pirámide, este esquema? Para indicar, pues, señores, que la Constitución es la norma normarum, la norma suprema, la que se encuentra por encima de las otras normas positivas de una nación. Tenemos, pues, la Constitución encima de la ley o de la norma con rango de ley y por encima de reglamentos, resoluciones administrativas. Entonces, muy bien. Y como vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que se exige? Que estas normas inferiores a la Constitución no la vulneren. Es decir, que cuando se produzca la dación de estas normas deben ir en consonancia con el texto constitucional. Como repito, ¿por qué? ¿Por qué en consonancia? ¿Por qué es importante? Porque simplemente la Constitución recoge, consagra valores, principios y derechos fundamentales de todos nosotros, es decir, la persona humana. Muy bien. Entonces, la aplicación de estas norma infraconstitucional y la norma infralegal debe ser, como dijimos, en
consonancia, en armonía con la Constitución y no contraviniendo o contradiciendo la Constitución. Muy bien. En el momento de aplicar estas normas, eso es lo que queremos explicar, ¿no? La aplicación de estas normas debe ser en consonancia con la Constitución. Y si estas normas en un momento devienen inconstitucional o vulneran derechos fundamentales, como lo vamos a adelantar más adelante, ¿qué debemos hacer? Para el caso concreto, inaplicarlas. O si no, expulsarlas del ordenamiento jurídico. ¿Y cómo se logra la inaplicación? Adelantándonos un poco al módulo, ¿no? A lo que vamos a aplicar en el módulo, mediante el control difuso de la constitucionalidad. Un juez puede inaplicar una norma en el caso concreto si advierte que esa norma es inconstitucional o esa norma vulnera derechos fundamentales, ¿no? Es decir, si la norma contraviene lo que dice el texto constitucional o si no, o si vulnera derechos fundamentales o constitucionales. Muy bien. Pero también puede expulsarla del ordenamiento jurídico a través de qué proceso en el Perú, a través del proceso de inconstitucionalidad. ¿Quién lo realiza esto? El Tribunal Constitucional, a través del control concentrado de la constitucionalidad. Esto es un adelanto de lo que vamos a explicar en las clases subsiguientes. Muy bien. La Constitución es una norma jurídica que vincula. ¿Y por qué vincula? Porque es obligatoria. ¿Y a quiénes es obligatoria? A todos los ciudadanos, sean autoridades, sean personas naturales, personas jurídicas, a todos. Es obligatoria a todos. Es decir, que lo que está consagrado en la Constitución es de obligatorio cumplimiento por todas estas personas. Muy bien. La Constitución tiene dos vertientes. Objetiva, preside el ordenamiento jurídico, ya le hemos dicho. Se encuentra en la cima. Muy bien. Y subjetiva, porque ningún acto de los poderes públicos o de la colectividad en general puede vulnerarla. ¿Y cómo podría vulnerarla? A través de la aplicación de normas inconstitucionales o vulneratorias de derechos fundamentales. Muy bien. Pero, ¿cuál es el principio derecho más importante y en el cual se asientan los demás derechos fundamentales y que lo reconoce la Constitución? Si ustedes revisan el primer artículo de la Constitución, ¿qué nos indica? Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado, por ejemplo, nos dice, ¿no? Entonces, en otras palabras, el artículo 1 de la Constitución nos indica que la persona es el eje, el centro y el fin. ¿Quién es el personaje más importante en este escenario? Todos nosotros, es decir, la persona humana. Muy bien. Y la dignidad de la persona constituye uno de los valores superiores que el derecho positivo no lo puede desconocer. Es decir, el derecho positivo, es decir, estas normas deben reconocer o deben resaltar, destacar o defender la dignidad de la persona humana. Porque ello significa, pues, reconocer los derechos inherentes que tenemos todas las personas humanas. El TC que ha dicho, el Tribunal Constitucional que ha dicho, la dignidad de la persona humana constituye un valor y un principio constitucional portador de valores constitucionales. Es decir, que la dignidad comprende valores, comprende otros derechos fundamentales. Muy bien. Además, la dignidad es el dínamo de los derechos fundamentales. Es un parámetro. ¿Qué parámetro? El parámetro fundamental de toda actividad del Estado de la sociedad, ¿no? Fuente de los derechos fundamentales, como hemos dicho, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la base, la piedra angular, el eje? La dignidad. Y en la dignidad humana se asientan o contiene o es fuente de los demás derechos fundamentales de la persona humana, ¿no? Por eso el artículo, pues, 1 de la Constitución que dice, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es el fin supremo, fin máximo. Muy bien.
Continuamos. Y la dignidad humana es vinculante, es decir, obligatoria en tanto concepto normativo que compete al ámbito del Estado social y democrático de derecho. Y también comprende, lo que se comprende como Estado constitucional de derecho. Muy bien. La dignidad humana es comprensiva en un sentido de mente de la autonomía, libertad e igualdad humana, ¿no? Es decir, la dignidad comprende la autonomía, la libertad y la igualdad humana, ¿no? Y son necesidades humanas que emergen de la experiencia concreta de la naturaleza humana. Como ustedes pueden ver en las diapositivas, algunas de las diapositivas, van a encontrar jurisprudencia del TC que recoge estos conceptos doctrinarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 2273-2005, proceso de habeas corpus. Y si ven PA, proceso de amparo. O si ven ahí, acción de inconstitucionalidad o proceso de inconstitucionalidad. Muy bien. Y otro concepto más importante también para el estudio de lo que nos compete hoy, de lo que nos compete estudiar hoy, mejor dicho, los derechos humanos. Muchas veces se llega a la confusión de derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? Digamos que son una especie de primos hermanos. Y lo vamos a explicar por qué. Muy bien. Los derechos humanos derivan, pues, de la dignidad del ser humano. Ajá. Y aparece como la condición de existencia de las ciencias del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Ajá. Es como una condición para que existan, ¿no? Sin dignidad humana no podría existir aquel instrumento que la tutela, que es el derecho procesal constitucional. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? La obligación de parte de los estados, ¿qué son los derechos fundamentales? Perdón, los derechos humanos, es la obligación de parte de los estados que han suscrito los pactos y tratados internacionales sobre precisamente derechos humanos, el de proteger al ser humano frente al accionar arbitrario del Estado. Es decir, que el reconocimiento y la protección de los derechos humanos son producto de los pactos y tratados internacionales precisamente celebrados por los estados. Muy bien. ¿Y para qué? Para evitar o para proteger al ser humano frente al accionar abusivo, arbitrario, inhumano, despiadado, violento del Estado. Los derechos humanos son la expresión jurídica de un conjunto de facultades y libertades humanas que encarnan las necesidades y aspiraciones de todos los seres humanos. ¿Y en qué consisten y para qué sirven las aspiraciones del ser humano? Para realizar una vida digna, nacional y justa. Y los derechos humanos son bienes que portamos todos los seres humanos, por la condición de precisamente serlos, es decir, por ser humanos, portan precisamente estos derechos humanos. Les son inherentes. ¿Y qué son derechos fundamentales referidos anteriormente? Es la concreción en el ámbito nacional de los derechos fundamentales. Recuerde, cuando hablamos de derechos humanos era producto de los pactos, de los tratados a nivel internacional celebrado por los diversos estados. Pero su concretización a nivel interno, doméstico, nacional, son los derechos fundamentales. Entonces, consagrados mayoritariamente en la Constitución política. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Los derechos fundamentales, como los derechos humanos, son anteriores y superiores al Estado. Antes que exista el Estado, ya existían derechos humanos y derechos fundamentales, pero a la vez son superiores al Estado. Muy bien.
Contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. Poquito a poco estamos adentrándonos más en lo que es materia de nuestra clase del día de hoy. ¿Qué ha dicho el TES al respecto? La determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori por un acto carente de fundamento y al margen de los principios constitucionales, valores superiores y los demás derechos fundamentales que la Constitución incorpora. Quiere decir que el contenido protegido de los derechos fundamentales está compuesto, pues, precisamente por los principios constitucionales, por los valores superiores y los derechos fundamentales que la Constitución incorpora. Pero no solamente, como dijimos, lo que está consagrado expresamente en la Constitución, sino también lo que está innominadamente consagrado en la Constitución y además por aquellos conceptos jurídicos imbuidos de contenido constitucional o de relevancia constitucional que se encuentran en el que hemos llamado bloque de constitucionalidad. Derechos constitucionales. Si hablamos de derechos constitucionales, estamos hablando de derechos fundamentales. Son sinónimos, son iguales. Entonces podemos, por ejemplo, invocar en una demanda tanto derechos fundamentales como derechos constitucionales. Y la Constitución también ha recogido estos derechos como derechos innominados. Muy bien. La Constitución ha incorporado en el orden constitucional no solo a los derechos expresamente contemplados, expresamente señalados en la Constitución o en el texto constitucional, sino a todos aquellos que de manera implícita se deriven de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales. Muy bien. Y ¿quién es el máximo intérprete de la Constitución y el que defiende en última instancia los derechos fundamentales vulnerados o amenazados? Es decir, ¿quién restituye estos derechos que han sido vulnerados? Muy bien. Es el Tribunal Constitucional, el cual está previsto en el artículo 201 de la Constitución. Esta es una de las instituciones también a las que hemos hecho mención al principio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el 201 de la Constitución? Que el Tribunal Constitucional es independiente y autónomo en el ejercicio de sus competencias como intérprete supremo de la Constitución, intérprete máximo de la Constitución. Y tiene un amplio margen en la determinación de los métodos interpretativos e integrativos que le sean útiles para cumplir de manera óptima su función de órgano de control de la Constitución. ¿Cómo se entiende esto? Muy bien. El tribunal tiene dos misiones. La primera de ellas, la defensa de la norma constitucional. ¿Y por qué? Por lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Porque la Constitución recoge valores, principios y derechos fundamentales. Muy bien. Pero en última instancia y en defecto del Poder Judicial, restituye o repone derechos fundamentales vulnerados. Es decir, por ejemplo, en nuestro sistema de justicia constitucional compartida hay 4 procesos constitucionales, adelantándonos un poco, que defienden derechos fundamentales o los protege o los restituye cuando son vulnerados o amenazados. Proceso de habeas corpus, de amparo, proceso de habeas data y proceso de cumplimiento. Muy bien. Si en sede judicial, donde se tramitan estos obligatoriamente y necesariamente, no se restituye los derechos a través de estos procesos, de forma extraordinaria, ¿quién lo hace? El Tribunal Constitucional. Muy bien. Entonces, en última instancia, última y definitiva instancia, quien repone y restituye estos derechos son el Tribunal Constitucional. Muy bien. El tribunal, además, ¿para qué sirve? Racionaliza el ejercicio del poder público y privado, vela por la supremacía de la Constitución, ya lo hemos dicho, y sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Es decir, vela que se mantenga la supremacía de la Constitución por encima de estas
normas antes señaladas. Y volvemos a repetir, sirve para la protección o la tutela o el respeto de los derechos fundamentales de las personas naturales y de las personas jurídicas, ¿no? Muy bien. Y ejerce la tarea de intérprete supremo de los alcances y contenidos de la Constitución. Por ejemplo, a través de un proceso de inconstitucionalidad, el tribunal puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico, como es una ley o una norma con rango de ley, cuando esta norma vulnera el texto constitucional o cuando esta norma vulnera derechos fundamentales. Entonces, esa es su labor. Muy bien. Concepto de derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional es una parcela del derecho procesal, como otras parcelas. ¿Qué otras parcelas también son del derecho procesal en general? El derecho procesal civil, el derecho procesal penal y el derecho procesal laboral, entre otros. Muy bien. ¿Y para qué sirve el derecho procesal constitucional? Regula los instrumentos necesarios para hacer efectiva la supremacía de la Constitución y la protección de derechos fundamentales. Y hemos adelantado estos conceptos. ¿Para qué sirven los procesos constitucionales o los denominados procesos constitucionales de la libertad? ¿Para qué sirven? Precisamente para defender la supremacía de la Constitución, del texto constitucional. ¿Pero para qué sirve además también? Para proteger, para restituir, para reponer derechos fundamentales o derechos constitucionales. Voy a sacar un poquito del aire. Muy bien. Entonces, el derecho procesal constitucional constituye un ordenamiento completo de naturaleza adjetiva, pero debido a su naturaleza sirve para concretizar lo que indica el texto constitucional. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales, señores? Los procesos constitucionales de la libertad, previstos tanto en la Constitución Política del Estado como en el Código Procesal Constitucional. Muy bien. Sirven para asegurar el funcionamiento adecuado del orden constitucional y para la vigencia efectiva de los derechos constitucionales o derechos fundamentales. Muy bien. Tiene pues como fines esenciales garantizar la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales o fundamentales. Garantiza la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales o constitucionales. Por eso se habla que tiene doble naturaleza. No solamente sirve para la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de la persona, sino la tutela objetiva de la Constitución. ¿Y qué procesos constitucionales regula el Código Procesal Constitucional? Adelantándonos a lo que ya se viene en las próximas clases. El Código regula 7 procesos constitucionales: el habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de cumplimiento, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y los conflictos de competencia o el proceso competencial, que están previstos en los artículos 200 y 202, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Muy bien. ¿Y cuáles son los órganos competentes para conocer y tramitar estos procesos constitucionales de la libertad? En nuestro sistema compartido de justicia constitucional son el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Como vamos a ver más adelante, tenemos
dos sistemas en el Perú, ¿no?, de control de la constitucionalidad. Tenemos pues el control difuso y el control concentrado, ¿no?, repartido a través de estos dos órganos del Estado. Entonces, los procesos constitucionales se tramitan en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional respectivamente, conforme a la Constitución, a sus respectivas leyes orgánicas y al Código Procesal Constitucional. Retrocedamos un poco. Los cuatro procesos que tutelan directamente derechos fundamentales son procesos de habeas corpus, de amparo, habeas y cumplimiento, donde se inician obligatoriamente. En la próxima clase vamos a traer el esquema del trámite. Se inician en el Poder Judicial, donde se espera se tutelen o se restituyan estos derechos fundamentales invocados en la demanda que hayan sido vulnerados o amenazados. Muy bien. Y si no se logra esa labor en el Poder Judicial, a través de los juzgados y salas correspondientes, vía recurso de agravio constitucional, puedo acudir al Tribunal Constitucional, donde finalmente mis derechos fundamentales amenazados o vulnerados y alegados a través de esta demanda pueden ser protegidos, pueden ser restituidos. Muy bien. Sin embargo, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de competencial deben ser tramitados única y exclusivamente en el Tribunal Constitucional. Eso lo vamos a ver más adelante, con los requisitos, con todo. Muy bien. Y el proceso de acción popular se tramita y resuelve única y exclusivamente en el Poder Judicial. Sigamos. Y adelantándonos un poco del control difuso, lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Si, por ejemplo, el juez ordinario, cualquier juez a través de los procesos que conoce, penal, civil, laboral, previsional, contencioso administrativo, etc., advierte que una norma que debería aplicar al caso concreto contraviene la Constitución o vulnera derechos fundamentales, debe inaplicarla para el caso concreto. Eso se llama el control difuso. Muy bien. Interpretación constitucional. Los jueces interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC. Es decir, que los jueces tienen que interpretar, aplicar las normas para el caso que resuelven, según el mandato constitucional, según lo que indica la Constitución, según el texto constitucional, pero además también según lo que indican las sentencias del Tribunal Constitucional, que sirve para orientarlos a los jueces. Muy bien. La interpretación constitucional comprende la interpretación de la Constitución. ¿Cómo interpreto? Interpreto mejor el texto constitucional, el espíritu de la Constitución, referido a los valores y principios y derechos fundamentales que contiene, ¿no? Y además interpreto la ley. ¿Qué dice la ley? El espíritu de la ley. ¿Esta ley cumple su objetivo o no? ¿O es caduca? Ya no debe estar vigente. ¿Contraviene o no la Constitución? Esa es la labor del juez en el caso concreto. Y también el juez va a interpretar los derechos fundamentales, ¿no? Va a interpretar, va a entender, va a conocer en qué consisten los derechos fundamentales y cómo debe tutelarlos al caso concreto. Muy bien. Interpretación de los derechos constitucionales, el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código debe interpretarse de conformidad con lo que además indica la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hemos hablado de instrumentos internacionales, ¿no?, que protegen derechos humanos. Muy bien. También debe interpretar en base a los tratados sobre derechos humanos, sobre las decisiones, sobre los fallos jurisprudenciales de los tribunales internacionales sobre derechos humanos, de los que el Perú es signatario, es parte, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy de moda ahora,
o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o de la Corte Penal Internacional, entre otros. Disposiciones generales de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, que vamos a ver más adelante. Estos procesos tienen como finalidad proteger directamente derechos fundamentales o derechos constitucionales. Es decir, que a través de una demanda de habeas corpus, amparo, habeas data o cumplimiento, se invoquen derechos que deben ser materia de protección, ¿no?, por el juez constitucional correspondiente. Y debe reponer este juez las cosas al estado anterior a la violación, amenaza de violación, es decir, restituir estos derechos que han sido vulnerados o afectados, propiamente dicho, ¿no? O dispone que el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Esto a través de un proceso de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Si luego de presentar la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene irreparable, el juez, atendiendo el agravio, puede declarar fundada la demanda, para que estos hechos no vuelvan a repetirse en el futuro, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Dijimos pues que los procesos, y estamos revisando el Código Procesal Constitucional, como ustedes pueden ver, los procesos constitucionales antes mencionados proceden cuando se amenace o viole derechos constitucionales o fundamentales, ya sea por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio. ¿Y quiénes pueden vulnerar o amenazar derechos fundamentales? Nos adelantamos. Cualquier autoridad, funcionario o cualquier persona. Cualquiera de nosotros puede afectar derechos fundamentales. Cualquier persona natural o persona jurídica, cualquier ciudadano de pie puede vulnerar derechos fundamentales de otro o amenazarlos. Muy bien. Y si esta amenaza tiene que ser cierta e inminente, ¿no? Y el proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o ejecute un acto administrativo. También los procesos constitucionales proceden ante amenaza y violación de actos que tienen como sustento o se basen en la aplicación de una norma infraconstitucional o de una norma infralegal, ¿no? Y si una sentencia, por ejemplo, de habeas corpus o amparo, determina que se afectó un derecho fundamental a través de la aplicación de una norma, debe ordenar la inaplicación de la norma para el caso concreto invocado en la demanda constitucional. Bien. Existe pues el proceso de habeas corpus o el proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Lo vamos a ver en futuras clases. Es un adelanto nada más, ¿no? Y estas resoluciones pueden ser cuestionadas a través de los procesos, pero se debe cumplir con la firmeza. Es decir, que al interior del proceso ordinario, donde se emitieron las resoluciones cuestionadas, debe haberse apelado a estas resoluciones. Debe tener firmeza. Puede cuestionar la de primera y la de segunda instancia que la confirma, por ejemplo, una sentencia, o puede cuestionar la de segunda instancia directamente. Pero debe haberla apelado al interior del proceso ordinario, penal o civil, en virtud del principio de autocorrección. Muy bien. Vamos adelantando un poquito más. Este código nos habla de las causales de improcedencia, porque, por ejemplo, y esto es un adelanto de lo que vamos a ver, una demanda constitucional de amparo, habeas corpus, habeas data o cumplimiento puede ser declarada improcedente cuando, por ejemplo, se invoque un derecho que no es materia de protección a través del proceso constitucional correspondiente, ¿no? Es un derecho, sí, de naturaleza ordinaria, legal, que puede ser tutelado en un proceso ordinario, pero no a través de un proceso constitucional. Esto lo vamos a ver también más adelante. Muy bien. Se dice pues que en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. ¿Qué significa esto? Que no hay audiencia de pruebas por la propia naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de los procesos constitucionales? La restitución célere,
urgente de un derecho fundamental invocado, cuando éste ha sido vulnerado o amenazado. Muy bien. Célere, rápida, para que no se vuelva, ¿cómo le puedo decir? No pierda objeto, carezca de sentido la instauración de este proceso constitucional. Es decir, para que debe tutelarse un derecho fundamental que es urgentísimo, de manera rápida, célere, para que este derecho no se torne irreparable, ya sea por cese, por sustracción o porque se consumó este derecho fundamental, la violación de este derecho fundamental. Entonces, es más, ¿no? Se le exige a los jueces que a la vez que conocen procesos ordinarios y que conocen procesos constitucionales, que le den preferencia o prevalencia a los procesos constitucionales de la libertad, porque precisamente estos tutelan derechos básicos, fundamentales de la persona humana. Bien. Muy bien. Y vamos a la otra implementación preferente. En los procesos constitucionales existen medidas cautelares, en casi todos ellos, a excepción del proceso de inconstitucionalidad y en el proceso de habeas corpus. Muy bien. En la sentencia, el artículo 17 del Código Procesal Constitucional indica que debe contener, ustedes pueden observar, identificación del demandante, identificación de los demandados, quien afectó del derecho fundamental. Se debe determinar o señalar qué derecho fundamental es el vulnerado o amenazado, la fundamentación, los considerandos, la parte considerativa que indica que conduce a la decisión adoptada y la decisión o el fallo que adopte, ¿no? Y lo que ordena, lo que manda este fallo, ¿no? Muy bien. El recurso de agravio constitucional es un mecanismo, un medio impugnatorio que sirve para que los procesos se eleven del Poder Judicial al Tribunal Constitucional. Cuando en el proceso constitucional tramitado en el Poder Judicial se declare infundada o improcedente una demanda, bueno, por regla general. Muy bien. ¿Qué fuentes tiene el derecho procesal constitucional? La Constitución, la ley, los tratados, la jurisprudencia, la doctrina, ¿no? Podemos encontrar esto en la jurisprudencia. Muy bien. Ya hemos hablado bastante de la Constitución, ¿no? Y la Constitución es la fuente de fuentes de derecho, la que regula la producción normativa o disciplina los modos de producción de las fuentes. Pero la Constitución también nos dice, si bien es cierto, no desarrolla lo que es, cómo debe regularse, tramitarse o desarrollarse o instaurarse un proceso, ¿no? Establece los lineamientos generales, ¿no? Pero, por ejemplo, la Constitución en su artículo 139, ustedes pueden revisarlo, nos indica que derechos fundamentales de naturaleza procesal pueden ser protegidos. Por ejemplo, derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, derecho a la doble instancia, derecho de defensa, entre otros. Entonces, lo que la Constitución indica, eso sirve para el establecimiento del proceso, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve el proceso? Para que se oriente en virtud, pues, de lo que indican estos derechos fundamentales de naturaleza procesal, ¿no? Es decir, en un proceso debe haber, por ejemplo, derecho a la prueba, a la doble instancia, a la instancia plural, a la defensa, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a no ser condenado en ausencia, entre otros. Entonces, la Constitución le dice que debe contener un proceso, por ejemplo. Muy bien. Pero no solamente la Constitución es una fuente de derechos, sino también la ley, ¿no? Y la ley, ¿quién la da? En principio, ya sabemos, ¿no? El Congreso. El Congreso es el único facultado para dar leyes. Entonces, mediante una ley también se crea el proceso. Ya lo hemos dicho. Se crea un código procesal.
Todo código procesal es el desarrollo de un mandato constitucional. Entonces, pero ¿cómo se desarrolla? A través de una ley. Y la ley, y mediante una ley, ustedes revisen sus diversos códigos, en especial el Código Procesal Constitucional, se elaboró a través de una ley. Un grupo de legisladores lo sometió al procedimiento parlamentario correspondiente y crearon un código. Como ustedes saben bien, ¿qué contiene un código? Partes, la tramitación, aspectos procedimentales, prueba, audiencias, ¿no? Plazos, en fin, una serie de instituciones tiene el código. Entonces, la ley, ¿no? Incluso yo puedo tomar como fuente una ley anterior. ¿Qué decía la ley anterior? ¿O qué decía qué decía la ley, ¿no?, anterior? ¿Qué me puede servir para el nuevo código? Entonces, no cabe duda que la ley es fuente de derecho, y fuente del derecho procesal, y fuente del derecho procesal constitucional. Muy bien. ¿Y la ley? ¿Y qué tipo de leyes existen? Pues, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Leyes ordinarias, leyes orgánicas y las leyes de desarrollo constitucional, ¿no? Por ejemplo, a ver, la Constitución nos habla del derecho a la pluralidad de instancias, a la instancia plural, o a la doble instancia, es decir, el derecho de apelar. Muy bien. Y solamente, por ejemplo, el 139, el artículo 139, inciso sexto, habla del derecho a la doble instancia plural. Nada más se limita a eso. Pero ¿quién lo desarrolla? El código correspondiente a través de una ley. Y, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional, o el Código Procesal Penal, o el Código Procesal Civil nos dicen los requisitos para apelar. Los requisitos y el trámite para apelar, ¿no? No olvidemos que el derecho a la pluralidad de instancia, como otros, es un derecho de configuración legal. Entonces, la ley indica, pues, el código indica requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿ante qué instancia se interpone el recurso de apelación? Ese es uno, ¿no? ¿Qué otro requisito? Plazo para apelar. Otro, el cuestionar a través del recurso de apelación los considerandos de una resolución resolución cuestionada que se pretende revocar, anular o reformar, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro requisito, no? Que sea el propio legitimado quien debe interponer el recurso de apelación. ¿Qué otro requisito podemos encontrar en algunos códigos? Procesal civil, por ejemplo, pago de arancel judicial por el recurso de apelación. No así en el proceso penal ni en el proceso constitucional, porque versa sobre derechos indisponibles. Entonces, la ley desarrolla el mandato constitucional y la ley es fuente para establecer un nuevo proceso. ¿Sí? No cabe duda, pues, quienes, por ejemplo, elaboraron el Código Procesal Constitucional se remitieron a otras normas procesales. Yo estoy seguro de eso. ¿Sí? Por ejemplo, se habrán remitido los legisladores o los señores que crearon el Código Procesal Constitucional al Código Procesal Civil o códigos extranjeros, de repente, no sabemos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué otra fuente encontramos? Los tratados, hemos mencionado, ¿no? Los tratados son expresiones de la voluntad del Estado, ¿no? Los Estados pactan entre sí, entre Estados homólogos, ¿no? Establecen tratados en materia de derechos humanos, ¿no? O nacional. Entonces, la Corte Penal Internacional, que versa sobre juzgamiento de delitos, ¿no?, internacionales, pero muchos de estos delitos son delitos de lesa humanidad, ¿sí? Delitos que tienen que ver con
delitos que afectan derechos humanos, en fin. Entonces, el código, al establecerse el código, puede remitirse a estos tratados. ¿Qué dijeron los tratados? Ya sea respecto, por ejemplo, al establecimiento pues de la Corte Penal Internacional o de los procedimientos que esta Corte tiene, en fin, eso va a ser una fuente que va a servir de inspiración para un código procesal constitucional. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La jurisprudencia, no cabe duda. ¿Qué jurisprudencia? Tenemos la jurisprudencia dada por él, la jurisprudencia interna, nos sirve de fuente. Ahí donde, por ejemplo, haya un vacío en un código, en una norma, puede entrar a tallar la jurisprudencia. La jurisprudencia está conformada, como ya sabemos, de fallos, de sentencias, resoluciones. ¿Emitidas por quién? En nuestro país, internamente. Por el Poder Judicial, a través de sus diversas instancias. ¿Y por quién más? ¿Quién más puede emitir jurisprudencia o hacer jurisprudencia? El Tribunal Constitucional. Entonces, es una fuente de derecho, ¿no? Los fallos o los pronunciamientos son fuentes de inspiración del Código Procesal Constitucional. Pero también, ¿dónde podemos encontrar esto? Esta jurisprudencia podemos encontrarla en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, entre otras. Inclusive fuente inspiradora de derecho, del proceso. La doctrina también es una fuente indirecta, ¿no? Porque, ¿cómo se conforma la doctrina? Estudio de los conocedores, de los estudiosos en la materia, o autores que sientan ciertos principios generales, ¿sí? Configurando así instituciones generales de la disciplina. ¿Y de dónde emana la doctrina? ¿Dónde se plasma? Cátedra procesal, los profesores que enseñan derecho procesal, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden ser fuente de inspiración o de conocimiento, ¿no? Aportar sus conocimientos, ¿no? Los profesores que enseñan derecho procesal constitucional, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios, nacionales o extranjeros. ¿Qué más? Opiniones razonadas contenidas en libros, ¿sí? Modestia aparte, mi libro, Medios impugnatorios en el proceso penal, por ejemplo, que tiene un contenido, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tiene un contenido constitucional y un contenido penal. Podrían tomar, si ustedes lo desean, lo que yo indico en ese libro. Muy bien. También lo contenido en revistas, los diversos artículos que escriben autores de derecho procesal, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, procesal civil, etc. Que puedan ser ilustrativos. Estudios, incluso sentencias judiciales. Claro, la doctrina jurisprudencial, lo que llama la doctrina jurisprudencial, ¿no? Fuente indirecta en el sentido de que sirve para la interpretación de la ley procesal, ¿no? Me interpreto mejor. ¿Cómo protejo mejor los derechos fundamentales de forma adecuada, efectiva, a través de los códigos procesales constitucionales correspondientes? ¿Cómo los protejo mejor? Instalando normas procesales adecuadas. Les comento algo. Se está planteando, no hay nada concreto, la reforma del Código Procesal Constitucional para hacerlo un instrumento mejor dotado para la tutela eficaz, efectiva, célere, rápida de los derechos fundamentales, que son el objeto de protección de los procesos constitucionales, precisamente. Muy bien. Autonomía del derecho procesal constitucional. Se habla de la autonomía del derecho. ¿Y por qué autonomía? Dirán ustedes. Porque de una manera se quiere distinguir de los procesos en general. ¿Qué significa esto?
La autonomía procesal de los procesos constitucionales se sienta en la idea de la autonomía del derecho público. Hemos dicho al principio de esta clase, el derecho procesal constitucional tiene que ver con lo público, no con el derecho privado en general, público. ¿Y cuál es la razón de ser? La Constitución, ¿sí? Como norma suprema, lex legis, como norma fuente de derecho, norma normal. Hemos hablado de ello, ¿no? Entonces, en otras palabras, la autonomía procesal a través de los procesos constitucionales se asienta o tiene como basamento o tiene como fundamento la Constitución. La Constitución, ya hemos dicho, tiene fuerza vinculante, tiene fuerza normativa. Por un lado, la Constitución, la hemos visto en este cuadro, lo reiteramos, la Constitución subordina. O sea, las demás normas están subordinadas o dependen del texto constitucional. Hemos dicho, ¿no? Estas normas tienen que ser dadas y aplicadas en función o en armonía o en consonancia o con lo que dice la Constitución. No puede contravenirla, contrariarla. Es más, ¿no? Estas normas no deben, pues, vulnerar los derechos que la Constitución ha consagrado. Muy bien. Vamos a ver un poquito de aire. Y además, hemos dicho, la Constitución es fuente creadora del derecho. La Constitución es principio y límite para la expedición de las normas legales y de la jurisprudencia constitucional. Muy bien. La Constitución te pone parámetros, te pone límites, ¿sí? Ya sea pues para que se expidan esas normas infraconstitucionales o esas normas infralegales. Pero además también la Constitución te pone límites para emitir una jurisprudencia o fallos jurisprudenciales a través de los procesos ordinarios o los procesos constitucionales que conocen, como hemos dicho, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos decía Capelletti respecto a la jurisprudencia constitucional, ¿no? La interpretación que reconoce a los jueces una función creadora en la elaboración de leyes y en la evolución de los valores parece a la vez inevitable y legítima, siendo el verdadero problema concreto un problema de grado de fuerza creadora o de las autolimitaciones. ¿Qué significa? El juez constitucional tiene una particularidad. ¿Cuál es esta particularidad? El juez Hércules. Un juez constitucional puede incluso inaplicar una norma, caso concreto, cuando esta norma vulnera un derecho fundamental, una disposición. Pero el juez crea derecho. En el derecho constitucional el juez crea derecho a través de sus fallos. Puede crear un derecho que no esté previsto en las normas infraconstitucionales e infralegales. Juez creador. Se habla del juez activista. Entonces estamos hablando del juez activista. Es decir, que el juez ya no, como antaño se concebía, mero aplicador autómata de una norma o de una ley o de una ley procedimental correspondiente, sino que el juez debe crear derecho a través de sus fallos. En la doctrina constitucional se ha desterrado la idea, de que el juez es un mero aplicador ciego e irrazonable de la ley. Y ya no. El juez ahora aplica los valores, los principios consagrados en la Constitución y en las normas del denominado bloque de constitucionalidad. Incluso el juez actual tiene la obligación, en el caso concreto, para tutelar mejor un derecho fundamental, aplicar las normas internacionales a través del control de convencionalidad. Ustedes han escuchado hablar de ello. Es decir,
que el juez, si las normas internas o la jurisprudencia interna no le es suficiente o no lo ilustra mejor al momento de resolver, puede acudir a los fallos de los instrumentos internacionales. Es decir, por ejemplo, el juez puede aplicar o ilustrarse de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy en moda actualmente, a través del control de constitucionalidad. Es decir, que si en el texto constitucional interno, en la norma constitucional, no existiera consagrado un derecho, ni en las normas internas, ni en los fallos internos, el juez puede ir, y está en la obligación de acudir a esa norma internacional para tutelar mejor los derechos fundamentales puestos en su conocimiento. Muy bien. Entonces estamos hablando del juez ya no aplicador a rajatabla. Ustedes se acuerdan de esa máxima que también todos lo aprendimos en la universidad: la ley dura, pero ¿es la ley? ¿Sí? Ese concepto hay que desterrarlo. El juez activista es el juez creador de derecho, es el juez, incluso si la norma no lo expresa o no lo indica, el juez tiene que ser creador y crear derechos en el caso concreto para tutelar un derecho, no solamente un derecho de naturaleza constitucional, sino cualquier derecho ordinario. Yo sé que actualmente existe una figura, para mí criticada, prevaricato, ¿no? Pues tiene que ceñirse a lo que dice la norma, ¿no? Sin embargo, el juez puede apartarse incluso de una norma, de aplicarla al caso concreto a través del control difuso que hemos mencionado, cuando esta norma no solamente no sirva para el caso concreto, sino que esta norma al contrario es contraproducente, afecta a derechos fundamentales o va en contra del texto constitucional. Entonces el juez tiene que crear derecho a través de sus fallos. Se está avanzando mucho en este camino porque todavía hay una concepción conservadora de que el juez hay que aplicar la ley a rajatabla, porque si no viene control interno, o me denuncian por prevaricato, control interno o terror interno, como yo le digo, ¿no? Entonces el juez dice, bueno, si no yo no aplico la norma, o la norma sustantiva, la norma procesal, me va a caer control interno, me van a formular una denuncia, me van a interponer una demanda, en fin, ¿no? Y después, y el miedo a que más adelante no lo ratifiquen, ¿no? Entonces, como ustedes recuerdan, los jueces son ratificados cada 7 años, entonces debe estar exento de manchas, de denuncias, de procesos, en fin. Entonces es un tema que los invito a revisar, los invito a reflexionar. Muy bien. Juez creador, juez crear derecho y no ser un mero autómata o un intérprete ciego, un aplicador ciego, sino que debe interpretar las normas existentes, interpretando lo que dice el espíritu de la Constitución, lo que dice los valores de la Constitución, los derechos consagrados de la Constitución y los derechos fundamentales, los principios que indica la Constitución. Cambio de mentalidad. En otras palabras, se concibe que la ley es buena, hay que concebirla como tal. Sin embargo, si la ley deviene caduca, obsoleta o afecta más bien derechos en su aplicación, y la apliquemos al caso concreto. Pero el juez, para hacer esto, debe motivar o justificar su resolución debidamente, porque si no, ahí habría un problema. Entonces, si lo hace de manera justa, toma una decisión de manera justa, motivada, ahí se va a evidenciar que el juez ha obrado de acuerdo a la justicia y de acuerdo al derecho. Muy bien. Entonces, la autonomía en el derecho público se funda en el derecho objetivo establecido en el sistema de fuentes de derecho. Muy bien. Donde no solo las normas, sino también la jurisprudencia de manera subsidiaria se constituye en fuente de realización de derecho. Y acá no me referimos. El juez, para el caso concreto, no solamente va a ser un mero aplicador de normas, sino el juez se va a basar en la jurisprudencia. El juez se debe basar también en los precedentes, en los acuerdos plenarios. Como ustedes saben, los precedentes, los acuerdos plenarios son un aspecto normativo, se convierten en norma porque solucionan
un caso concreto, o se utiliza para el caso concreto en defecto o en vacío o en deficiencia de una ley o una norma procedimental. Entonces el juez puede basarse en lo que dicen los acuerdos plenarios, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de sus jueces homólogos o de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que le puede ser útil al caso concreto. Entonces, no solamente el juez tiene que leer la ley, el juez tiene la obligación de leer la jurisprudencia, de estar empapado al día con la jurisprudencia, para ser un juez creador, un juez activista, un juez efectivamente que tutele derechos fundamentales, un juez que haga justicia. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, el juez, y yo estoy seguro que sí, ¿no? Los jueces tienen muy presente las sentencias y los fallos que emite el Tribunal Constitucional. ¿Sí? Los precedentes del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución. Muy bien. Es el legislador negativo también, ¿no? El tribunal legisla en defecto de los legisladores del Congreso, ¿no? Entonces, al expulsar una norma del ordenamiento jurídico, por ejemplo, a través del proceso de inconstitucionalidad, sometida a su conocimiento, está legislando de alguna manera, ¿no? Negativamente, ¿no? Expulsó una norma vulneradora de derechos fundamentales o que contraviene el texto constitucional. Muy bien. Y lo que indica el Tribunal también Constitucional es vinculante a los demás poderes del Estado. Los fallos del Tribunal son de obligatorio cumplimiento, no solamente para los jueces del Poder Judicial, ¿eh? Independientemente que sean jueces de la justicia constitucional o jueces de la justicia ordinaria. Están estos tienen la obligación, de cumplir los fallos del Tribunal Constitucional. Muy bien. Y no solamente obligan a los jueces, los fallos del TC, obligan además poderes y autoridades del Estado. Muy bien. Porque además, todos estamos sujetos, como ya hemos dicho, a los mandatos de la Constitución, a los mandatos constitucionales. Entonces, todos estamos obligados a ello. Y los jueces en última instancia dicen o interpretan el texto constitucional. Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos avanzado estos conceptos importantes. Haciendo un resumen, hemos tratado en esta clase, esta es una clase introductoria en realidad, hemos tratado la Constitución y el proceso. ¿Qué es la Constitución? Ya hemos dicho, norma suprema, se ubica en el vértice jurídico, ordena lo demás, es vinculante, las demás normas tienen que ser dadas en consonancia con el texto constitucional. Pero la Constitución sería una carta meramente declarativa, ¿no? Si es que no se defiende a través de los procesos constitucionales de la libertad antes señalados, ¿no? Entonces, la Constitución tiene para mí su parte más importante, que es el reconocimiento de los derechos fundamentales, de los valores y principios constitucionales de la persona humana, que se sustentan en un eje, en una piedra angular, que es la dignidad humana, la cual es comprensiva o fuente de otros derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, para eso se instauró el derecho procesal constitucional, que es una parcela, es una parte o nace del derecho procesal en general, ¿no? Entonces es una parcela, ¿no? Y además hemos hablado de otros conceptos sinónimos o que guardan relación, derechos humanos, establecidos por los estados a través de sus tratados y pactos internacionales. Su concretización es a través de los, en el ámbito nacional, es por los denominados derechos fundamentales o derechos constitucionales. Hemos hablado de ellos. Hemos hablado del contenido constitucionalmente protegido,
que es los derechos fundamentales o los derechos constitucionales, ¿no? Afincados en la Constitución, afincados en el bloque de constitucionalidad, y hemos considerado también el bloque de convencionalidad, es decir, la convención, es decir, los tratados internacionales y los fallos, la jurisprudencia internacional. Muy bien. Hemos hablado del Tribunal Constitucional y su labor de defensa en última instancia de la Constitución y de la vigencia de la Constitución como norma suprema o de la supremacía constitucional, sino de la defensa efectiva de los derechos fundamentales o constitucionales, ¿no? Hemos hablado de la finalidad de los procesos constitucionales, defensa de la supremacía de la Constitución y de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales o constitucionales. Hemos hablado de los 7 procesos constitucionales en líneas generales que tutelan derechos que se encuentran previstos en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, que los invito a leer. Hemos hablado de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular, los conflictos de competencia. Hemos hablado de control difuso, de la interpretación constitucional, es decir, que el juez, si encuentra una norma, al momento de aplicar, debe ponerse a meditar si esta norma afecta a un derecho fundamental o contraviene a la Constitución. El deber del juez, en el caso concreto, debe inaplicar la norma, y en este caso se convierte en juez constitucional, pero debemos en principio presumir la constitucionalidad de esas normas infraconstitucionales o esas normas infralegales. ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado de líneas así generales, una pincelada de las disposiciones generales de estos procesos constitucionales de la libertad, su procedencia, causales de procedencia, la carencia de etapa probatoria, dada la naturaleza rápida, célere, de urgencia, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de los procesos constitucionales que tutelan derechos fundamentales, que restituyen, protegen derechos fundamentales, para que estos derechos no se tornen en irreparables, ¿no? Hemos hablado de la sentencia y de las fuentes del derecho procesal constitucional, que son la Constitución, la ley, los tratados, la jurisprudencia y la doctrina. No hemos explicado cada uno de ellos en qué consiste, ¿no? Hemos hablado nuevamente de cada uno de ellos, acá están, y la autonomía del derecho procesal constitucional, ¿no? El juez, la autonomía del juez, en otras palabras, para resolver los casos, no solamente como un mero aplicador, como autómata de aplicador de la norma sustantiva y procesal, sino que el juez es creador de derechos, juez activista en tutela de los derechos fundamentales o constitucionales puestos en su conocimiento. Y además, que el juez, al resolver el caso concreto, no debe limitarse al texto de la norma, a la ley, ni siquiera al texto de la Constitución, sino que el juez tiene que ser más acucioso. El juez tiene que remitirse a los fallos, a la jurisprudencia, ya sea nacional, ya sea extranjera, dada por el Poder Judicial a través de sus diversas sentencias, ¿ah? Incluso cualquier sentencia puede ser ilustrativa para el juez, no necesariamente tiene que ser un acuerdo plenario o un precedente vinculante, ¿no? Incluso el juez, no solamente respecto a los fallos del TC, no solamente el juez se va a basar en los precedentes vinculantes del TC, sino que el juez puede tomar aquella sentencia o aquella resolución, incluso un auto de improcedencia del Tribunal Constitucional para resolver el caso concreto. Entonces, hay incluso las sentencias del TC, como ustedes saben, son muy pedagógicas, ilustrativas, ¿no? Incluso a través yo sé que algunos estudiosos han criticado esta postura del TC, porque el tribunal aprovecha una sentencia cualquiera, un caso concreto, para desarrollar doctrina constitucional. Incluso yo sé que los fallos del TC muchas veces son criticados, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de lo que indica
las sentencias del TC, pero nadie duda su vigencia, su importancia y además lo ilustrativo que puede ser en el caso concreto, ¿no? Entonces, invitarles tanto a los jueces, abogados, estudiantes, que revisen la jurisprudencia, el Poder Judicial y la del TC. La del TC es más fácil. Como ustedes saben, existe un portal web del Tribunal Constitucional donde, buscando por número y por año y tipo de proceso, se ubican, ¿no? Incluso en la parte derecha del portal se puede poner, por ejemplo, recurso de apelación de sentencia, y ahí te sale una serie de fallos, de pronunciamientos con el número de expediente correspondiente. Entonces, el operador de justicia, el abogado defensor, el estudiante de derecho y el estudioso del derecho tiene que acudir más a la jurisprudencia, más a los fallos, a la línea, y mantener, y qué es lo que se aconseja en el órgano jurisdiccional y el órgano constitucional, mantener lo posible una línea jurisprudencial, un solo camino, ¿no? Mantener una línea de principio. Ojo, esto no significa que en determinado momento esa jurisprudencia puede ser revisada. Sí, es cierto, esa jurisprudencia puede ser revisada, puede ser cambiada, puede ser derogada, ¿no? Porque, como ustedes saben, el derecho, como toda obra humana, puede ser mejorable, perfectible, o puede que estos fallos cambien por circunstancias que suceden en la vida, en el quehacer cotidiano, ¿no? El derecho no es algo inmutable, el derecho cambia, ¿no? Entonces, si existen, por ejemplo, nuevas circunstancias que indiquen el cambio de las normas jurídicas, ¿no? Circunstancias de naturaleza económica, social, cultural, histórica, entre otros, ¿no? Entonces, pero sí, algo más que quería decirle: el derecho constitucional es progresivo. Lo que se conquista, lo que se logra en favor de una tutela, de la tutela de los derechos fundamentales, debe mantenerse, no debe derogarse, no debe haber una regresión, debe ser una progresión, ¿no? Entonces, en las subsiguientes clases trataremos más sobre los principios procesales, indicaremos cada uno de ellos, qué consisten los principios procesales. ¿Qué más vamos a ver? Un poquito adelantándonos. El precedente y la doctrina jurisprudencial antes mencionados. Vamos a indicar en qué consiste el precedente, en qué consiste la doctrina jurisprudencial. ¿Qué más vamos a tratar? Y vamos a tratar modelos o sistemas de jurisdicción constitucional, es decir, sistema o control difuso y el sistema o control concentrado de la constitucionalidad, ¿no? Entonces, esto sería parte del primer módulo, y en el segundo módulo ya entraremos de lleno a los procesos constitucionales de la libertad señalados en esta clase, y vamos a tratar aspectos ya propios de los procesos, ¿no? Su instauración, su tramitación, cuáles son conocidos por el Poder Judicial, cuáles son conocidos por el Tribunal Constitucional, lo que ordenan, en fin, contenidos en sus fallos. Bueno, hasta aquí considero que como clase introductoria hemos señalado lo más importante y lo más relevante. Muchas gracias.